Entonces, hoy vamos a tener como una sesión enfocada un poco hacia la demanda y específicamente a la demanda de los sistemas de transporte. Vamos a hablar un poco de por qué esto de alguna manera, bajo ciertas circunstancias, se convierte en una obsesión de los ingenieros de transporte y, y hablar un poco sobre los factores que influencian la demanda, cómo cambia la demanda a partir de precios, bueno, del ingreso y demás. Y entender un poco esas visiones que definen demanda dentro de nuestra disciplina y ver cómo de alguna manera tratamos de identificar los elementos que a la final nos resultan en poder estructurar un proyecto o no poderlo estructurar. Entonces ahí viene un poco a esa obsesión por la demanda que en algún momento hablaremos a lo largo de esta clase. Entonces, a mí siempre me gusta empezar un poco como a darles las expectativas de la clase, entonces ustedes al final, espero de esta hora y 20 minutos más o menos, ustedes entiendan el concepto de la demanda, qué es la demanda en general, que recordemos un poco, si ya lo saben qué es la demanda, recordarla, a ver cuál es la importancia de la demanda cuando hablábamos de los sistemas de transporte, identificar un poco la forma funcional de la demanda, los elementos que le afectan, ¿sí? Que van a ser muy importantes en distintos momentos de todo este semestre cuando hablemos de cada uno de los sistemas o de los modos que estemos analizando, ya sea carreteras, ya sea aeropuertos, ya sea sistemas férreos, y entender las medidas como la elasticidad y su efecto en el análisis que hacemos de los sistemas de transporte, cómo afecta el precio en la demanda, cómo afecta el ingreso en la demanda y demás. ¿Listo? Entonces, para iniciar, a mí me gustaría preguntarles, ¿por qué viajamos? ¿Ustedes por qué viajan? ¿Sí? En la mayoría de ocasiones es porque uno tiene una actividad que realizar. Sí, muy bien. Por ocio, pues un viaje de turismo. También. ¿Alguien da más? Porque mi sitio de trabajo hace que me tenga que mover a una ubicación para trabajar. Uh-huh. Entonces, en general, nosotros podemos definir que la mayoría de individuos como seres racionales, y esta parte de los seres racionales nos van a determinar, esa palabra seres racionales o individuos racionales nos van a determinar muchas de las cosas de las que trabajamos en el tema de demanda, en el tema de preferencias, que vamos a ver no solo en esta clase, sino cuando lleguemos a los modelos de elección discreta y demás. Pero en general, los individuos viajan porque quieren beneficiarse de las oportunidades que están en el destino. Entonces, esto está asociado a oportunidades sociales, oportunidades recreacionales, laborales, que son accesibles por el hecho de movernos. ¿Listo? Entonces, un poco resumiendo en este concepto de por qué viajamos, hay o uno podría encontrar varias respuestas o varias razones a por qué nosotros viajamos también. Entonces, aquí les voy a presentar una serie de razones que dio un economista inglés que se llama Michael Thompson sobre por qué la gente viaja en el mundo contemporáneo. La primera razón está asociada a la heterogeneidad de la superficie de la Tierra. Y esto suena hasta un poco raro, porque la heterogeneidad de la superficie de la Tierra, y es porque básicamente los productos que nosotros demandamos o que los productos que nosotros necesitamos para sobrevivir no se pueden producir todos en un mismo lugar. Entonces tienen que producirse en distintas partes del mundo. Es por esto que muchas veces eso implica que se muevan los productos y que hayan viajes, ¿sí? Transporte de carga y demás. ¿Listo? La segunda razón es el creciente consumismo. Y ese creciente consumismo implica que las industrias cada vez tengan que ir a buscar a otros lados los insumos para producir sus productos. Entonces, podemos ver, por ejemplo, que el señor Musk necesita el litio de Bolivia, por ejemplo. Entonces, eso nos implica
que las industrias vayan por los insumos y también se localicen estratégicamente por la mano de obra especializada. Y eso nos implica viajar. Bien. Otro tema es la explotación de las economías de escala. Si nosotros tenemos un buen sistema de transporte, nosotros podríamos eventualmente potenciar la explotación de economías de escala de las regiones, de los países y demás. La cuarta razón es el transporte como rol político y militar, ¿cierto? Ese rol viene desde la edad antigua. Si nosotros nos ponemos a pensar, por ejemplo, los romanos. Los romanos con su red de caminos, eso se volvió como una forma. Ellos identificaron que la red de caminos era la manera más adecuada para defender sus fronteras frente a invasores. Y lo seguimos viendo en el tema de, por ejemplo, protección de colonias y cosas así. Entonces, el transporte se vuelve un rol muy importante y eso nos implica que también tengamos que viajar. El transporte se vuelve como un medio para hacer esa protección y un medio como para establecer esos roles políticos y militares. La quinta razón es algo que vivimos hoy en día y es que si no hubiese transporte, tendríamos relaciones interpersonales restringidas. Y eso es lo que nos está pasando ahorita con todo este tema del COVID. No podemos visitar a nuestros amigos, no podemos ir al cine, no podemos hacer muchas cosas que antes hacíamos. Y por eso es que hemos tenido que recurrir a ciertas cosas para mitigar este efecto. Otra de las razones es las oportunidades culturales. Entonces, el hecho de todos los sistemas de transporte que tenemos en la actualidad nos ha permitido que tengamos acceso a otras oportunidades culturales y explorar las culturas de otros países. Podemos ir a Tailandia o podemos ir a cualquier otro país y explorar y pasar tiempo y vivir la experiencia de las oportunidades culturales. Y por último, la última razón es hacer una separación geográfica entre el trabajo y placer. Generalmente vamos a querer separar geográficamente el trabajo del placer. Ahorita no lo estamos haciendo, claramente, por toda la situación del COVID. Sin embargo, en términos generales, antes del COVID, eso era lo que buscábamos hacer y por eso se generan viajes. ¿Listo? Profe, qué pena. ¿Qué es lo que era explotación de economías a escala? La explotación de economías a escala es más por el hecho de tener un buen sistema de transporte, lo que nos permite explotar una economía a escala. Una economía a escala hace referencia a que si, por ejemplo, un país produce un bien masivamente, reduciendo los costos, puede generar un crecimiento en esa economía, ¿sí? Entonces, hace algunos años se decía que en Colombia podía exportarse mucho maíz, si quisiéramos. Entonces, que el gobierno necesitaba financiar la siembra de maíz, la exportación de maíz y demás, para explotar esa economía de escala. A medida que producimos más, se van reduciendo los costos y eso implica que el país pueda progresar de alguna manera en la explotación de ese bien. ¿Listo? Listo, gracias. Entonces, sabiendo de estas razones y sabiendo un poco ese concepto que les dije de por qué viajábamos, si yo les preguntara qué es transporte, ¿ustedes qué me dirían? Es el movimiento de personas o mercancías con el fin de conseguir algún beneficio económico personal. Uh-huh. ¿Alguien más? Esa es una muy buena definición. ¿Alguien más? Si yo les mostrara las siguientes imágenes y les pregunto, ¿esto es transporte? Ustedes me dicen sí o no. Sí, Sí. Listo. Y si yo les sí. muestro las siguientes imágenes, donde se mueven productos, donde se mueven personas, ya sea a sus residencias, ya sea a sus trabajos, donde yo muevo otros bienes en los puertos, a través de buques, ¿eso también es transporte? También, solo que Sí, otra escala. también. Sí. Exacto. Entonces,
Cuando nosotros hablamos de transporte, hablamos de trenes, hablamos de buses, hablamos de aviones, hablamos de buques, hablamos de carros, de bicicletas, bueno, cualquier modo que ustedes se puedan imaginar en este momento, pero también hablamos de proveer acceso a actividades, de mover bienes y de prestar servicios. Entonces, el transporte se vuelve más como una respuesta a la demanda por bienes y actividades, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos de demanda, nosotros nos podemos imaginar estrictamente una definición económica, ¿sí? Una definición desde la economía, que es un concepto abstracto que refleja que lo que los individuos quieren consumir en diferentes escenarios. Entonces, bajo ciertos escenarios, yo quiero consumir ciertos bienes, ciertos servicios, y eso corresponde a la demanda. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de la demanda en transporte, tenemos todavía que completar esa definición. Y es que en general, nosotros decimos que la demanda en transporte es derivada. Es decir, se da por el efecto de obtener un beneficio en el destino, como ya hemos hablado, acceder a oportunidades, ya sea trabajo, placer u otros. Y si nosotros ahondamos un poco más en ese concepto y desde el punto de vista económico, nosotros podemos decir que viajar nos permite mejorar nuestro bienestar personal y a grandes escalas facilita el desarrollo económico. ¿Pero por qué facilita el desarrollo económico? Y es porque si yo, por ejemplo, a través de un viaje accedo a mi trabajo y otra persona a través de su viaje accede a su trabajo y así tenemos una gran proporción de personas que hacen lo mismo, esto al final va a ser parte de nuestro Producto Interno Bruto, va a hacer que una región, una ciudad o un país pueda incrementar su Producto Interno Bruto y generar desarrollo económico. ¿Listo? Ahora, ¿ustedes viajarían simplemente por placer? O sea, por el hecho de subirse a un modo y viajar. Pues digamos, en el metro de Medellín es así, ¿no? En el telesférico. Pero viajas por viajar, o sea, por subirte en el telesférico, o simplemente puede ser por otras razones. Y aquí pongo esta imagen de Venecia. Si yo me subo en una góndola, O sea, ¿sí? No sé si este caso sirva, pero por ejemplo acá en Bogotá, en el cable de Ciudad Bolívar, pues yo solo me transporté por conocer el cable y ya, ¿no? Ah, ¿sí? Pero ahí pues no, entonces se transportó fue para conocer, ¿no? Para obtener, digamos, ese conocimiento, no simplemente por viajar. Exactamente. Entonces, a la final, siempre nosotros queremos un beneficio detrás de ese viaje, ¿sí? Si yo, por ejemplo, les muestro esta imagen de Venecia y les digo que vamos a viajar en una góndola, nosotros no nos produce placer como tal viajar en la góndola, nos produce placer estar con la persona que probablemente queremos y el hecho de ver la ciudad y conocerla y demás. ¿Listo? Entonces, al final, nosotros lo que podemos decir es que en términos generales, regálenme un segundo, qué pena que aquí. Qué pena que es que acá a veces mi perrita se pone un poco inquieta. Listo. Entonces en términos generales, nosotros podemos decir que viajar es utilitario. Es decir, nosotros queremos de alguna manera maximizar beneficios con esa oportunidad a la que estamos accediendo. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de que viajar es utilitario, también estamos hablando un poco sobre el concepto de que viajar en términos generales es una desutilidad.
¿Y por qué es una desutilidad? Porque si bien nosotros buscamos maximizar nuestro beneficio con la actividad que vamos a hacer en nuestro destino, el hecho simplemente de viajar a nosotros nos implica que vamos a tener que invertir tiempo, invertir plata para poder acceder a ese beneficio. Entonces, lo que nosotros vamos a querer hacer en términos generales es minimizar ese costo. Y ahí es donde vamos, de alguna manera, a empezar a introducir un término que va a ser muy útil en próximas diapositivas y en otras clases, que va a ser el término de costo generalizado. ¿Listo? El costo generalizado, ténganlo ahí y después lo vamos a hablar. ¿Listo? Entonces, cuando... ¿Sí? Orlando, ¿Sí? yo tengo una nube media revuelta en la cabeza. ¿Sí? A ver, yo entiendo que cuando uno viaja hacia un destino para realizar una actividad, en efecto hay una desutilidad. Desutilidad. Ajá. Claro, hay una inversión de tiempo, dinero y entre otras variables no cuantificables. Pero Sí. si uno realiza un viaje en sí, sin ir a un destino, simplemente por placer, como por ejemplo subirse a un city bus, un bus mirador, o no sé, Sí. una chiva, por ejemplo, esos serían como viajes outlier de este concepto, ¿no? O como Totalmente. Totalmente. Y por eso, este punto, este bullet que les voy a mostrar a continuación. Hay una minoría que viaja simplemente por placer, pero digamos que la mayor proporción está asociada a acceder a una oportunidad o acceder o obtener un beneficio en el destino. ¿Sí? ¿Sí, Daniel? Pues ahí es un poco la misma discusión que estamos teniendo ahorita, ¿no? O sea, el viaje puede ser por placer, puede ser para pagar una góndola y tener un viaje súper placentero por el río, pero sí hay un costo. Solamente es que en ese tipo de viajes específicamente creo que los beneficios que uno gana son mucho más altos que los costos, ¿no? En cualquier viaje, nuestro beneficio es mayor. Puede que no sea en términos monetarios, sino simplemente en términos de satisfacción y demás. ¿Sí? Sí, te entiendo. ¿Listo? ¿Hasta aquí todo está claro? ¿Hay alguna pregunta? Puedo repetir, si no tienen claro alguna cosa, puedo repetir las veces que sea necesario. ¿Puedes repetir, porfa, lo de la desutilidad? Entonces, nosotros queremos obtener un beneficio en nuestro destino. ¿Sí? ¿Nuestro beneficio qué va a ser? Pensemos en COVID. A ir al cine, ir a un concierto, ir al parque. ¿Sí? Ese es nuestro beneficio en el destino. Pero para eso necesitamos viajar, es decir, la demanda es derivada del hecho de que yo voy a ir a acceder a una oportunidad, ¿cierto? O voy a ir a acceder a un servicio, o voy a ir a acceder a algo, ¿sí? Entonces, como tengo que ir, tengo que invertir tiempo, tengo que invertir costo monetario, que eso en términos generales se va a volver una desutilidad y vamos a querer minimizar esa desutilidad. ¿Listo? Listo, gracias. Bueno, bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces sigo. Entonces, cuando nosotros hablamos de demanda, podemos tener esta visión un poco más económica, pero hay otras teorías que nos ayudan a explicar la demanda, ¿sí? Hay varias teorías. Aquí voy a poner 3 principales para que hablemos sobre ellas. Vamos a tener una teoría desde el concepto de movilidad, ¿sí? Demanda desde el concepto de movilidad, demanda desde el concepto de psicología y demanda desde el concepto de economía, que es el que vamos a desarrollar más y después nos vamos a ahondar un poco más en él. Entonces, cuando nosotros hablamos de movilidad, estamos de alguna manera reconociendo que hay múltiples movilidades, ¿sí? Hay una movilidad para viajar por los propósitos, por el trabajo, por el placer, porque queremos migrar, por eso nos podemos mover.
Hay movilidad de productos, hay movilidad de servicios, ¿sí? Hay movilidad virtual de alguna manera. Hay movilidad porque necesitamos hacer o tenemos obligaciones sociales. Hay movilidad porque probablemente queremos simplemente tener el placer de viajar. Entonces, todas esas movilidades, reconocer que esos conceptos de movilidades existen, nos generan que de alguna manera, dados esos conceptos, digamos que hay una demanda por viajar. ¿Listo? Ahora, desde el lado de la psicología, nosotros podemos decir que hay un comportamiento planeado o deseado en viajar basada en la teoría del comportamiento planeado. Sí, Daniel. Perdón, Daniel. se me quedó levantada la mano. Ah, bueno, bien. Entonces, esa teoría del comportamiento planeado está basada en 3 componentes principales: en la actitud, en las normas subjetivas y en el control percibido del comportamiento. Entonces, a partir de esos 3 componentes, yo puedo planear o puedo decir que hay un comportamiento planeado de esa persona que quiere viajar. ¿Y a qué se refieren esos 3 componentes? Entonces, pensemos en lo siguiente. Yo digo que quiero viajar a la universidad, ¿cierto? Voy a viajar a la universidad y ese viaje a la universidad está asociado tengo que asociarlo a un modo. Entonces, por ejemplo, yo voy a decir que voy a viajar a la universidad en bicicleta, ¿listo? Entonces ya declaré que voy a ir a la universidad en bicicleta. Ahora viene el componente de normas subjetivas y el control percibido del comportamiento. Esas dos son fundamentales para que yo pueda hacer ese viaje. Las normas subjetivas están relacionadas a lo que los demás piensan de esa actividad que voy a hacer. Es decir, si, por ejemplo, yo tengo varios amigos que piensan que irse a la universidad en bicicleta es una buena idea, yo voy a reafirmar mi actitud dados esos pensamientos que tienen los demás. ¿Listo? Pero no es solo, digamos, esos 2 componentes, si yo los valido, no implica que yo ya voy a hacer el viaje en bicicleta, sino que necesito el tercero, y es el control percibido del comportamiento. Y ese control percibido del comportamiento está asociado a lo que si yo pienso que puedo hacer ese viaje en bicicleta, porque yo de pronto quiero hacer el viaje en bicicleta, los otros me dicen que es buena idea hacer el viaje en bicicleta, pero yo pienso de alguna manera que no puedo hacer el viaje en bicicleta. ¿Por qué? Porque puede haber mucha pendiente o porque es muy largo, ¿sí? Entonces, si yo no reafirmo esa decisión de viajar porque siento que puedo tener control sobre ese viaje en bicicleta, no lo voy a hacer. Si creo que tengo el control, simplemente lo voy a hacer y a partir de ese tengo el comportamiento planeado o deseado del que hablamos en esta teoría. ¿Listo? Entonces, a partir de esas 3 actitudes, nosotros podemos determinar que hay una demanda asociada a viajar a cierto modo. A viajar en cierto modo, perdón. Y por último, he dejado intencionalmente ese concepto de economía como última teoría para que nosotros podamos, de alguna manera, ahondar en ella. ¿Listo? Entonces, hablamos un poco de nuestra demanda derivada por el hecho de acceder a oportunidades, el hecho de acceder a ciertos beneficios en el destino. Y dijimos que tenemos un costo que en términos generales vamos a tratar de minimizar para poder acceder a esas oportunidades. Y este concepto en general es lo que domina la toma de decisiones, ¿sí? Toda la estructuración de proyectos, está basada en la estimación de la demanda. Esa estimación de la demanda influye en muchos de los pasos que vimos en la clase pasada con Luis Ángel de la estructuración del proyecto, la prefactibilidad, factibilidad, etcétera, o análisis ex post. Entonces, a partir de eso, de ese concepto económico de la demanda y específicamente en transporte de la demanda derivada, vamos a ahondar un poco más en el efecto en transporte. Entonces,
Cuando nosotros hablamos de nuestra visión económica, y ya hemos dicho que en principio la demanda tiene una naturaleza derivada en transporte, tenemos que saber que la demanda no es la misma siempre. La demanda puede fluctuar regularmente en el tiempo y puede fluctuar en el día o puede fluctuar en la semana o puede fluctuar en el mes o en el año o en un largo plazo puede fluctuar. Entonces, nosotros podemos decir que fluctúa en el día y para ver esto podemos ver esta gráfica de distribución horaria de viajes en Bogotá, por ejemplo. O si nosotros pensamos en esta imagen, ustedes ven que vamos a tener un pico pronunciado en la mañana, al mediodía, en la tarde, lo que implica que la demanda de viajes va a ir cambiando a lo largo del día. ¿Listo? Vamos a tener una hora pico en la mañana o la hora de mayor demanda del día va a ser en la mañana y así puede variar a lo largo del día. Si nosotros lo queremos ver, por ejemplo, en otros modos, en un corto plazo, pensemos, por ejemplo, en la temporada de vacaciones, ¿sí? Probablemente en diciembre tuvimos una demanda que se incrementó por viajar en el modo aéreo y después baja durante esos primeros meses del año y probablemente hacia marzo, hacia Semana Santa vuelve a subir y después vuelve a bajar y así se comporta durante todo el año. O si lo queremos ver más en el largo plazo, podemos ver en el caso del transporte de carga, en donde se cierran ciertos contratos y demás, y eso hace que la demanda fluctúe a lo largo del tiempo, pero ya en un plazo mucho mayor. Entonces, teniendo en cuenta esto, yo quiero invitarlos a que vamos a planear un viaje. ¿Listo? Vamos a planear un viaje. Pero ese viaje les voy a pedir que imaginemos que no tenemos COVID. O sea, que no hay COVID. Es una época sin COVID. Y resulta que aquí nos vamos a poner a planear nuestro viaje de Semana Santa, ya que se empieza a aproximar la Semana Santa, entonces nos vamos a ir de paseo. Y yo quiero que cada uno piense cuánto estarían dispuestos a pagar por un tiquete aéreo a Santa Marta. ¿Listo? Asuman de que les encanta Santa Marta, o bueno, que no les disgusta Santa Marta por alguna razón en específico, sino piensen, quiero ir a Santa Marta, ¿cuánto estoy dispuesto a pagar por un tiquete en Semana Santa a Santa Marta? Y me dicen, o lo pueden escribir por el chat si quieren, o si lo quieren decir por voz, me dicen. Yo no pagaría más de 300.000 pesos. Listo, tenemos 300.000 pesos. ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? Esto es como una subasta. 350. 350. ¿Alguien da más? ¿Menos? A ver, tenemos. Álvaro dice 300. Daniel 350. Juan Manuel está dando como un rango muy amplio. Tiene que ponerlo un poco más exacto. Pero voy a asumir, listo, 400. ¿Alguien da más? 250 dice Camila. 300, 400 dice Camila Méndez. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Nada, nos vamos con esos valores. Una pregunta, o sea, teniendo en cuenta Sí. que es ida y regreso, ¿no? Sí, puede Ok. ser ida y regreso Sí, o solo ida y ida. porque como ida y quieran. regreso máximo 300. Listo. ¿Alguien más da más? ¿Alguien da menos? ¿O todos estamos ahí hacia los 300? Bueno, voy a asumir de que estamos todos ahí. Y entonces, lo que va a pasar es que aquí acabamos de hacer una observación del mercado. ¿Listo? Estamos observando cuánto estaría cada uno de ustedes dispuesto a pagar por ese tiquete a Santa Marta. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a construir nuestra demanda a partir de esos valores que ustedes me acaban de dar. Entonces,
El que mayor precio dio fue Juan Manuel. Entonces vamos a decir que Juan Manuel tiene una disponibilidad a pagar de 400.000, ¿cierto? Es decir, está en este precio P0 para realizar ese viaje. ¿Listo? Después viene Daniel, que dijo, yo pago 350, no 400, estoy dispuesto a pagar 350, no 400 para hacer ese viaje. ¿Listo? Después, no me acuerdo si fue María José o quién fue que me dijo que 300.000. Y después Álvaro también dice que 300.000. Entonces estarían en este punto, en el siguiente punto. Y así sucesivamente, yo voy poniendo todos los puntos de la disponibilidad a pagar y eso me da mi curva de demanda. ¿Listo? ¿Cuánto está dispuesto a pagar? Si yo solo ofreciera una silla, se la llevaría Juan Manuel porque es el que está dispuesto a pagar más. ¿Sí? Si yo ofreciera dos, viajaría Juan Manuel y Daniel porque eran los que ofrecían más. ¿Listo? Entonces yo a partir de esos puntos sucesivos de la disponibilidad a pagar voy construyendo mi curva de demanda. ¿Bien? Entonces, esa curva de demanda no sería nada si yo no tengo una oferta. Es decir, aquí, en este punto, yo digo, tengo una capacidad que ofrezco como aerolínea o bueno, como todas las aerolíneas, y voy a decir que la intersección entre esa curva de demanda y esa curva de oferta me va a dar el precio de equilibrio. ¿Listo? ¿Alguien iba a decir algo? ¿No? Bien. Entonces, tengo este precio de equilibrio. Es decir, yo tengo que, dada la oferta que tengo de sillas a Santa Marta, voy a decir que puedo tener un precio y una cantidad de asientos que se van a ofrecer. ¿Listo? Entonces, en términos prácticos, ¿qué quiere decir? Que todas las personas que están en esta área de acá son las que van a viajar. ¿Listo? Porque aquí se encuentra la intersección de la demanda con la oferta o la oferta con la demanda, que me da mi precio de equilibrio, me da la gente que va a viajar efectivamente y quiere decir que todos los que están aquí, todos esos punticos de acá son los que van a viajar. ¿Listo? ¿Hasta ahí todos claros? Sí, claro. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora yo les pregunto, en transporte, ¿qué demandamos? ¿El viaje o el servicio? El viaje. Dice Juan Camilo que el viaje. ¿Alguien piensa? Yo creo que el servicio. Está más o va más hacia el servicio en realidad, porque nosotros, de nuevo, no queremos viajar, no pagamos por viajar, pagamos es porque queremos acceder a la oportunidad, es decir, por el servicio. ¿Listo? Y si yo les dijera, ahora no pensemos en un tiquete aéreo, sino pensemos en un viaje en Transmilenio, ¿cierto? Que queremos ir de nuestra casa al trabajo o a la universidad. Y les digo, les pregunto, el precio que yo tengo aquí en esta curva o en estas curvas de oferta y demanda, ¿es la tarifa o qué es? Perdón, ¿cuál precio? Este precio, este de acá, estos precios de los que yo hablo aquí, estos precios, ¿son la tarifa o qué serán? Si en el caso, por ejemplo, un poco más intuitivo que es un viaje en Transmilenio de la casa a la universidad, antes de COVID, claramente. ¿Lo que uno está dispuesto a pagar? Sí, pero dispuesto a pagar en tarifa o en qué. En dinero específicamente. No sería solamente en tarifa, sino sería como el costo total de mi viaje. O sea, como la tarifa no es solo lo único que influye a la hora de viajar en Transmilenio, sino es, yo voy en Transmilenio porque aunque es más barato, o bueno, puede ser más caro que otra cosa, es más rápido.
entonces valoro más esa velocidad, ¿cierto? Exactamente, hacia allá va un poco. Vamos a ver, y sobre todo cuando lleguemos a la clase de análisis económico y demás, vamos a hablar de cómo el concepto que viene acá, que ya se los había mencionado antes, es el concepto de costo generalizado. ¿Cuánto me cuesta a mí en total mi viaje en términos de tiempo? ¿Sí? Que yo digo, por ejemplo, listo, no es solo el tiempo que yo gasto saliendo de mi casa, accediendo al Transmilenio, en el vehículo de Transmilenio, en el articulado, después el tiempo de caminata para llegar a la universidad. No es solo eso, sino también el costo o la tarifa que de alguna manera lo vamos a convertir en tiempo a través del valor del tiempo. Entonces, en términos prácticos, siempre deberíamos hablar en términos de costo generalizado. ¿Listo? El costo generalizado del viaje. ¿Bien? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Bien. Bueno. Entonces, tenemos nuestra gráfica de la demanda, bueno, que se intersecta con la oferta. Y nosotros, de alguna manera, podemos decir que la forma funcional de la demanda es o está dada porque la cantidad demandada de un bien o de un servicio o la cantidad de viajes es una función no solo del precio o del costo generalizado, sino del precio de otros bienes, la calidad o la percepción hacia el servicio, hacia ese bien y el ingreso. Entonces, vamos a tener la cantidad que es Q, ¿cierto? Función del precio, digamos que en este caso, como ya les dije, siempre hablamos de costo generalizado en transporte, pero si lo dejamos de lado un momentico, piensen en un bien, en la Coca-Cola o lo que sea, ¿sí? Depende también de precios de otros bienes, ¿cierto? De la calidad o de la actitud hacia el servicio, es decir, si yo tengo una actitud o yo percibo que ese servicio es malo o que ese producto es malo, mi demanda va a estar afectada porque no es solo mi percepción, sino probablemente la demás personas que afectan la demanda de ese producto y el ingreso. Dependiendo de mi ingreso, yo puedo determinar cuál es la cantidad de ese bien que consumo. Ya vamos a ver. Pero esta fórmula o esta mini ecuación que tenemos acá, lo que nos dice es que la demanda no es un tema bidimensional, no es un tema de precio contra viajes, no es un tema de precio contra cantidad. Si nosotros nos fuéramos a un tema más matemático, diríamos que la demanda es una superficie de múltiples dimensiones, ¿cierto? No solo el precio del bien contra la cantidad demandada, sino los precios de los otros bienes contra la cantidad demandada, el ingreso contra la cantidad demandada. Entonces, si lo pensamos como una superficie de muchas, hiperdimensional o, bueno, n dimensiones. Entonces, ahora yo les pregunto, ¿qué pasa si cae el precio de un bien o de un servicio? ¿O qué pasa si cae la tarifa de un sistema de transporte? ¿Aumenta su demanda? Probablemente aumente su demanda, ¿cierto? Pero hay unos efectos específicos que suceden cuando cae el precio de un bien o de un servicio y están asociados a dos situaciones. Si el precio de ese bien cae, probablemente la cantidad demandada de ese bien aumente porque nuestro servicio es más barato, ¿sí? Entonces, vamos a comprar más unidades o vamos a adquirir más viajes o vamos a tener más viajes. O también, que a eso le llamamos el efecto de sustitución. Es decir, estamos sustituyendo un bien porque nuestro bien ahora es más barato. Por otro lado, también puede aumentar la cantidad demandada porque nuestro ingreso nos permite comprar más. Ese es el efecto del ingreso. ¿Listo? Si no les quedó muy claro, espérenme hasta la siguiente diapositiva para que podamos ver un poco más esto.
Entonces, cuando yo digo que hay ciertos factores que influencian la demanda, están asociados a estos que les acabo de mencionar en una diapositiva anterior. ¿Listo? La demanda, es decir, esta curva que les estoy mostrando, amarilla, de los puntos que construimos a partir de nuestra disponibilidad a pagar y demás, que no siempre, valga la aclaración, no siempre es una línea recta, ¿no? Esta es una versión simplificada para que todos entendamos y que nos queden los conceptos muy, muy fijados y podamos después entender qué hablamos, lo que hablemos en las próximas clases. Entonces, a partir de todos estos elementos, de todas estas variables dentro del que influencian la demanda, vamos a ver cómo cambia. Entonces, si yo les digo que voy a cambiar el precio de mi bien o el precio de la tarifa o del costo generalizado, voy a cambiar el costo generalizado de cierto servicio en cualquier modo que se les ocurra en este momento, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría en la curva? ¿Me desplazo en la curva o la curva se desplaza? ¿Qué piensan ustedes? Si cambia el precio, ¿me desplazo en la curva o se desplaza la curva? La curva tiende a desplazarse, ¿no? Carlos dice que la curva tiende a desplazarse. ¿Alguien más dice otra cosa? ¿Piensa que otra cosa? Realmente, si nosotros cambiamos el precio, lo que va a pasar es que nos vamos a desplazar en la curva. ¿Listo? ¿Por qué? Supongamos lo siguiente. Yo tengo que este era mi precio 0 y bajó, ¿cierto? Ahora este es el precio 1. Entonces, si el precio baja o el precio cambia de alguna manera, yo me voy desplazando en la curva, ¿cierto? Y mi cantidad demandada es el efecto de ese cambio, perdón, ahí las líneas están chuecas, de esa cantidad demandada. Entonces yo tengo Q0 y acá tengo Q1. ¿Listo? Ahora, entonces, aquí tengo mi desplazamiento de la curva. Ahora, miremos las otras variables. Si yo cambio, por ejemplo, el ingreso, ¿qué va a pasar? El ingreso va a hacer que mi curva se desplace hacia afuera o se desplace hacia adentro. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si aumenta mi ingreso, mi demanda, voy a poder adquirir más productos. Entonces, el ingreso hace que la curva se desplace hacia afuera o hacia adentro. Lo mismo va a hacer el cambio de los precios de otros bienes. Entonces, si cambia los precios de otros bienes, pueden hacer de que yo compre más o que compre menos, dado que mi precio se mantuvo constante. O también, si cambia la calidad del producto o la percepción mía como individuo racional hacia ese producto. ¿Listo? Entonces, estos factores, cada uno de estos, el precio de nuestro producto, el precio el costo generalizado de nuestro viaje, como lo quieran ver, afecta la demanda, pero también lo hacen los precios de otros productos o los precios de otros sistemas, afectan la demanda. O también la percepción de la calidad de cierto producto afecta la demanda, o el ingreso también va a afectar la demanda. ¿Listo? De las formas que ya les acabo de mostrar acá. Entonces, si uno quisiera un poco traducir esta función acá que uno de alguna manera ve un poco abstracta y que dice, uy, esto sería como algo multidimensional y no sé qué, uno podría decir que la forma de expresar una curva de demanda es la siguiente, si lo hiciéramos en términos de logaritmos. Entonces tendríamos que la cantidad demandada es función de esos elementos que yo ya les mostré, en donde Q es la cantidad demandada, PM es el precio del modo M, o sea, el modo que vamos a utilizar, Y es el ingreso, ¿cierto? Y PN es el precio de otra alternativa,
Pensemos, no sé, se me ocurre en Europa la competencia entre avión y tren, por ejemplo. Entonces ahí tendría una mayor influencia en esa cantidad demandada. ¿Listo? Pero ¿qué pasa? Nosotros, como les dije, nosotros no solo queremos saber cuál es la demanda de un sistema, ¿cierto? Que nos va a permitir decir, bueno, si hay tantos viajes, esto me va a generar, probablemente si pensamos en una carretera, esto me va a generar tanto ingreso que puede pagar las inversiones que yo voy a hacer, ¿cierto? Como privado, pensemos en una APP, estamos estructurando una APP, queremos saber la demanda para saber el ingreso y comparar con los costos, esos son términos simplificados, pero comparar con el costo para saber si nos cierra o no o financieramente ese proyecto. ¿Listo? Entonces, no solo queremos saber esa demanda, sino queremos saber cómo va a cambiar esa demanda. Entonces, para eso, vamos a introducir unos conceptos. Entonces, nosotros siempre queremos saber cómo cambia la demanda dado un cambio en el precio, dado un cambio en el ingreso, ¿cierto? Y para esto vamos a utilizar un concepto que se llama las elasticidades. ¿Y qué es la elasticidad? Es simplemente una medida de un factor, de alguna manera, o un número que nos va a decir cuánto cambia la demanda dado un cambio en el precio. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, que tenía mi P0, mi B0, ¿cierto? Y cambié o subió el precio, por ejemplo. Entonces mi demanda va a pasar de B0 a B1, ¿sí? Dado el cambio de P0 a P1. ¿Listo? Y eso lo podemos establecer, lo podemos medir a través de un concepto que se llama elasticidad. Y ese concepto de elasticidad básicamente mide el cambio porcentual entre la diferencia de esa cantidad demandada dado el cambio en el precio. Que si ustedes lo quisieran de alguna manera expresar de otra forma, dirían que es el cambio de Q sobre Q o de P sobre P, que al final eso es como decir de Q de Q o de P de P, y si lo organizamos queda así. Probablemente algunos de ustedes se asusten al ver esta fórmula, pero en realidad lo que vamos a hacer o nosotros podríamos establecer esa elasticidad como lo siguiente. Vamos a decir que el cambio vamos a hacer con esta fórmula, ¿listo? Entonces vamos a decir la diferencia de Q, entonces pasamos B1 menos B0 sobre B0, ¿cierto? Y P1 menos P0 sobre P0, ¿cierto? En la final, esto si lo organizamos, nos va a quedar que esto es P1 menos B0 sobre P1 menos P0 por P0 sobre Q0, ¿cierto? Si nosotros reemplazáramos esto con valores, al final vamos a tener un valor, un número, vamos a tener un número. Ese número nos va a decir la elasticidad. Puede ser 0.5, puede ser 1, puede ser 1.5, puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4. Ahora, es muy importante que acá tengamos en cuenta que probablemente esto nos va a dar un número negativo. Digamos que nos da 0.5, ¿cierto? Esto nos va a dar un número negativo. ¿Y por qué este número negativo? Ese negativo está asociado a la forma de la demanda, que es decreciente. Entonces, si yo subo el precio, se reduce la demanda. Si yo bajo el precio, se incrementa la demanda. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Bueno, bien. Entonces, Hola, Orlando. ¿sí? ¿Sí? Yo tengo una pregunta, pero es un poco más conceptual que matemática. Señor. Asumiendo que cuando las personas van a realizar una actividad, las personas solo realizan un viaje. Entonces, el tema de modelación de transporte, ¿es posible el efecto de ingreso? Es decir, no puedes comprar más viajes, ¿no? Porque solo haces un viaje. ¿Cómo Sí. aplica eso? Es una gran pregunta. A mí uy, qué
qué gran comentario y lo voy a decir por qué. Porque a mí me apasiona mucho el hecho de que uno puede o debería de alguna manera estimar ese cambio de ingreso en el tiempo, ¿sí? Porque yo hago un modelo de transporte y digo, voy a poner esta alternativa acá y hago la asignación y me dice van a pasar, no sé, tantos vehículos o tantas personas y ahí obtengo mi demanda inicial, ¿cierto? Bajo ciertas condiciones, pero yo como tengo que proyectar esa demanda en el tiempo, de alguna manera yo también debería tener en cuenta cómo va cambiando el ingreso en el tiempo, ¿sí? Porque si mi ingreso aumenta, yo puedo pagar tarifas más altas o puedo hacer algún cambio, ¿sí? Muchas veces lo que pasa es que nosotros confundimos el cambio en el ingreso con el cambio en los precios, que son cosas totalmente diferentes, ¿sí? Porque el ingreso no crece al ritmo de lo que crecen los precios. Los precios pueden crecer muchísimo, pueden haber hiperinflaciones, pero el ingreso puede no cambiar, ¿listo? Entonces, en general, respondiendo a su pregunta, nosotros tenemos en cuenta ese ingreso en escenarios futuros, en proyecciones futuras de la demanda, teniendo en cuenta que el cambio del ingreso puede generar que tengamos una mayor demanda o una menor demanda. ¿Listo? Bien. Entonces les decía que nosotros realmente si analizamos esta elasticidad, estamos diciendo que nosotros vamos a poder estimar el efecto del cambio del precio en la cantidad demandada, ¿sí? Y que esto se va a resumir a un valor, ¿sí? Y dependiendo de este valor, yo puedo clasificar en 3 esa elasticidad. Voy a borrar acá. Eso, listo, así está mejor. Si yo tengo que ese valor de la elasticidad es menor a 1, quiere decir que la demanda es inelástica. Es decir, yo cambié el precio, pero la demanda cambió en menor proporción con respecto a la proporción que cambió el precio. ¿Sí? Ahora, yo puedo decir también que la demanda que la elasticidad es unitaria en el sentido de que si yo cambio en una proporción los precios, la demanda puede cambiar en esa misma proporción. Es una relación 1 a 1. Yo cambio en 1% y la demanda cambia en 1%, en un punto porcentual, perdón. O puedo tener los casos donde la demanda es cuando uno dice, uy, esa demanda está sensible, y es que si yo cambio un poquito el precio, cambia mucho la demanda. ¿Listo? Y ahí decimos que la demanda es elástica. ¿Sí? Profe, qué pena, tengo una duda ahí con eso. Es que ahorita estábamos ¿Sí? viendo con la fórmula entonces que la demanda, digamos que funciona que a medida que yo bajo el precio, digo, que sube el precio, baja la demanda, entonces por eso nos Sí. daba negativo. En ese sentido, todas las demandas son inelásticas, ¿no? No, entonces ahí es una discusión eterna entre nosotros los ingenieros que nos gusta que si nos dicen -1 es -1 y los economistas que son un poco más perezosos, por así decirlo, y dicen, esto siempre, voy a asumir de que siempre es positivo. Entonces vamos a encontrar en la literatura muchas veces la elasticidad con signo negativo, con signo positivo, pero al final es lo mismo. ¿Sí? O sea, el menos 0.5 es el mismo 0.5, es en términos absolutos. ¿Sí? Ya. Entonces, si yo digo que es menos 1.5, Una cosa, Orlando. ¿sí? Esa explicación puede ser sutilmente revisada en términos matemáticos bien de detalle, pero digamos, por ahora creo que es correcto, pero el símbolo de la elasticidad sí puede ser determinante en algunos análisis, ¿sí? Claro. Porque al final son derivadas, entonces la derivada puede que le quede negativa o positiva dependiendo de las relaciones. Entonces hay que tener cuidado luego, por ejemplo, si uno plantea una función de utilidad, como las que pueden resultar de los que vieron modelación de la demanda conmigo, las calibraciones de las funciones de utilidad a partir de los modelos Logit, los signos sí pueden tener sentido, ¿sí? Entonces yo no estaría tan de acuerdo con esa precisión. Creo que para el que estamos hablando hoy está bien, pero sí, luego hay que mirarlo con un poquito más de pinzas, llamémoslo así, ¿sí? Totalmente de acuerdo. Eso, digamos que al final si uno se mete en términos matemáticos, como dice, es totalmente, estoy totalmente de acuerdo con ese concepto. Pero de nuevo, lo que dice Germán, para efectos de entender qué es cómo funciona una elasticidad, esta notación nos sirve en este momento. Ahora,
Ustedes pueden decir que una demanda es inelástica o una demanda es elástica, pero como les dije, no solo esa demanda va a reaccionar al precio, va a reaccionar a otras cosas. Entonces vamos a poder tener múltiples tipos de elasticidades. Y esas elasticidades uno puede decir, por ejemplo, que puede haber una elasticidad de precio, que es la que acabamos de ver, o una elasticidad de ingreso, ¿sí? Cómo cambia la demanda con respecto a un cambio en el ingreso, o una elasticidad cruzada, que es cómo cambia la demanda de mi servicio o de mi bien, dado el cambio en el precio de otros bienes. Ahora, es muy importante que las elasticidades no son siempre constantes. Ellas cambian, no solo por la función como tal, digamos, de que en este caso tenemos una función lineal, pero la demanda también puede ser así, y eso genera que la elasticidad cambie a lo largo de la curva de la demanda, o también pueden cambiar en el tiempo debido a los cambios de la función de la demanda, ¿sí? Entonces, como les dije, nada es constante en el tiempo, menos en transporte. Entonces, en el día cambia la demanda en la hora pico y en la hora valle, o cambia la demanda de la hora pico de la mañana que con respecto a la hora pico de la tarde, pero siempre tenemos que tener en cuenta que esas elasticidades son diferentes. Y vamos a poder hallar elasticidades con respecto a muchas cosas, no solo en la demanda, también en los costos. Vamos a hallar elasticidades en los costos. Yo, por ejemplo, para mi tesis de maestría en economía del transporte, hice un modelo de costos operacionales de trenes, de tranvías, ¿sí? Y de metros ligeros y de trenes ligeros. Entonces, lo que hice fue determinar de alguna manera elasticidades a partir con respecto al costo, teniendo en cuenta la escala de la red o teniendo en cuenta la densidad de servicios. Uno puede hallar varios tipos de elasticidades. ¿Listo? En transporte, como les digo, pueden haber varios tipos de elasticidades asociadas a un solo modo, tanto en demanda como en costos o en oferta. Y también dentro de la demanda podemos subdividir ese tipo de elasticidades. Por ejemplo, pensemos en el efecto del precio de la demanda de un modo del precio en la demanda en un modo de transporte privado, por ejemplo, en el auto. Nosotros podemos subdividir esa elasticidad, por ejemplo, elasticidad del precio en la propiedad del carro y la elasticidad del costo en la demanda del uso del vehículo, ¿sí? O sea, por un lado vamos a tener la elasticidad en la propiedad del vehículo como tal, ¿sí? En adquirir un vehículo o no, o la elasticidad de aumentar el costo del uso del vehículo en la demanda de usar ese modo o ese vehículo. ¿Listo? También vamos a tener elasticidades que se pueden diferenciar y afectar por otras variables, por ejemplo, el propósito, ¿sí? Nosotros en general, tanto en la estructuración de los proyectos o en la modelación de los proyectos, vamos a tener que segmentar la demanda un poco para representar las decisiones un poco mejor, ¿sí? Y a su vez podemos calcular elasticidades teniendo en cuenta esos propósitos o esas características propias. Entonces vamos a tener, por ejemplo, en el modo aéreo podemos tener elasticidades teniendo en cuenta el propósito para vacaciones y no vacaciones, o para todo el segmento, para toda la población. Para vacaciones varía entre 0.4 y 4.60, para no vacaciones entre 0.08, diciendo que es una demanda muy inelástica, a 4.18. Si en el modo férreo vamos a poder tener que si el viaje es un viaje de trabajo, la demanda es muy inelástica, es decir, si yo subo el precio, igual la persona tiene que ir a trabajar o tiene que hacer ese viaje de trabajo, perdón, entonces igual tiene que hacerlo, entonces va a pagar ese precio más alto y demás. O si es por placer, fíjense que ya es un poco más elástico. Y también uno podría decir que la elasticidad es o está asociada a también los distintos momentos en el día. Entonces, puede ser que nosotros busquemos o estimemos una elasticidad en el periodo pico, que si ustedes miran es muy inelástico. Fíjense que es menor a 1, ¿cierto? Y es casi como que la persona se tiene que aguantar que le suban la tarifa y ya, ¿sí? Y en el periodo valle sí es un poco más elástico. Ahora,
Hay consideraciones adicionales de que en general uno podría ver que las elasticidades tienen unos efectos muy en el corto plazo, y es decir, por ejemplo, si me subiera la tarifa de Transmilenio, probablemente digo, hoy no voy a viajar en Transmilenio porque me subieron la tarifa, pero en el largo plazo, al final me va a tocar aceptar de que esa tarifa subió, y al final ese efecto de esa demanda perdida en el ultra corto plazo va a recuperar en un horizonte de tiempo mucho mayor. ¿Listo? Entonces, en resumen de todo lo que hemos visto en esta clase de hoy, la mayoría de individuos viajan porque quieren beneficiarse de las oportunidades sociales, recreacionales, laborales en el destino, ¿cierto? Que son accesibles mediante los viajes. Tal vez el mensaje más importante: la demanda de transporte es derivada, ¿sí? Y la podemos interpretar desde una teoría económica, la teoría psicológica y la teoría de la movilidad en general, y que la demanda no está afectada solo por los precios o por el costo generalizado, sino que en general puede afectarse por otros elementos: el ingreso, el precio de otros modos o el costo de viajar en otros modos, y que nosotros tenemos unas medidas que son las elasticidades que nos permiten ver el cambio en la cantidad demandada dado la variación o dada la variación en el precio, en el ingreso, en otras variables de las que ya hablamos. ¿Listo? Entonces, hasta aquí sería. No sé si alguien más tiene alguna duda, o no sé si Germán quiere complementar algo.